Hola, por favor. Aquí lo tiene. ¿Qué le ocurre? Tiene fiebre, se encuentra también mareada y le duele la tripa, no sé. Celador, una silla, por favor. Rápido. Bueno, está algo desorientada y mareada. ¿Temperatura, Paula? 40 grados. 40. Es muy alto. Es posible que haya una infección. ¿Y desde cuándo hace que se encuentra así? Desde hace 5 días. Hola, claro que sí, os estaba esperando. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta cara tan seria? ¿Te duele la cadera? Carmen, no seas maleducada. Saluda al doctor. No me da la gana. ¿Pero que no te acuerdas de mí? Vaya. Lo siento mucho, que últimamente está muy rebelde. Bueno, no pasa nada. ¿Te duele ahí? Lo siento, Carmen. Tengo que hacerte estas movilizaciones para comprobar el estado de tu cadera. La limitación es mayor que en la primera visita. Ya. Tiene la cadera bastante inflamada. Es que últimamente está muy inquieta. Se pasa el día corriendo, se sube a los árboles del patio y salta. Y las hermanas y yo vamos detrás de ella todo el día, pero aún así no nos hace caso. Y dice que hace 5 días que se encuentra así. Sí. ¿Cree que haya podido comer algo en mal estado? No. ¿No? ¿Sabe si algún miembro de su familia o algún amigo cercano tiene los mismos síntomas? No. ¿Ha viajado al extranjero últimamente? ¿O ha estado en contacto con animales exóticos? No, pero mi marido es guía turístico y viaja mucho. No creo que sea por eso. Ella empezó a encontrarse mal tras el parto. Hace poco que hemos sido padres de una niña. ¿Y cuándo fue el parto? Hace 20 días. Debíamos haber venido antes. Cariño, pero es que es muy chiquinina, no podemos dejarla sola. Bueno, vamos a ver, ¿cómo fue el parto? Bueno, pues ya sabes, una primerita, pero bien. Lo único que me dieron 15 puntos y me duele muchísimo el orinar, doctor. Al haber necrosis o destrucción de la cabeza del fémur, esta se deforma y suele salirse del acetábulo, lo que está provocando el dolor y la cojera de Carmen. Por eso es importante operar, para corregir su posición y la movilidad. O si no, su cojera podría ser permanente. Yo no me opero. Carmen, es normal que tengas miedo, pero es necesario operar. Así es, tienes que confiar en el doctor. Yo no confío en el doctor ni en nadie. Bien, los puntos están infectados, ¿eh? Pero no solo eso. El fuerte olor de los loquios que está expulsando me hace pensar que tenga usted una infección intrauterina. Pero si me dijeron que el olor también era normal. No, pues no es normal. ¡Hola! No me lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo? Habrán pasado 16 o 17 años. Por lo menos. Tanto he envejecido que ya no me reconoces. Sí, hombre. ¿Se conocen? Sí, de un viaje a la India. Qué fuerte. Bueno, ¿me podría indicar dónde van a llevar a mi mujer? Por favor. A su mujer la van a trasladar a la última sala de este pasillo. Y a la mía la tiene usted justo delante. Oiga, no se lo tenga en cuenta. No. Que la niña está muy rabiosa y desconfía de todo el mundo, sobre todo de los adultos. Claro, es normal. Somos los que más le hemos fallado, ¿verdad? Bueno, intentaré que no pase de nuevo. Vale. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Presenta disnea y unos crepitantes bilaterales en ambas bases pulmonares, además de un ruido extraño en el pulmón. ¿Y eso a qué se debe, doctor? Pues posiblemente se deba a que tiene un derrame pleural. Le vamos a hacer una radiografía de tórax para ver el alcance de los problemas respiratorios. Pues se confirma el derrame pleural y también veo una cardiomegalia. Y todo esto se debe a una infección uterina. Eso parece. Llegó con loquios malolientes y todavía no he podido determinar cuál es la bacteria que está causando la infección. Además, los antibióticos que le estamos dando no están surtiendo efecto. Pues es un gran problema. Lo sé, porque si está afectando el corazón y los pulmones, mucho me temo que haya sepsis. Les presento a la doctora Ortega, que es la cardióloga del hospital. Claro. Hemos estado contrastando los resultados de la radiografía y efectivamente tiene derrame pleural, además de cardiomegalia. La cardiomegalia es una inflamación anormal del volumen del corazón que dificulta el normal tránsito de la sangre oxigenada al resto de los órganos. Además, los resultados de la analítica indican que tiene usted una infección bacteriana
además de anemia. Cuando realicemos la osteotomía, Carmen podrá realizar movimientos tales como abrir la pierna o rotación interna, que eso significa pues mover la punta del pie hacia adentro. Carmen, no te preocupes. ¿Estás nerviosa? No te preocupes. Es una operación muy sencilla. Tú estarás durmiendo todo el rato y yo estaré a tu lado. ¿De acuerdo? Ahí. Se confirma la insuficiencia cardíaca. Toma, te puedes limpiar. Ahora mismo no podemos drenar el líquido porque tenemos que tratar primero la infección. Y en este momento, como les dijo la doctora Ortega, estamos esperando que los nuevos antibióticos hagan efecto porque la bacteria está siendo muy resistente. ¿Cuál es esa maldita bacteria? Todavía no lo sabemos, hasta que no tenga el resultado del exudado. Mientras tanto, le voy a hacer una ecografía abdominal y una ginecológica a ver si encontramos datos más concluyentes. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, tú estate tranquila, ¿vale? Que le voy a rezar al niño Jesús para que te proteja. Todo irá bien, Carmen. La ecografía no muestra nada relevante. Pero es muy grave, ¿verdad, doctor? Es preocupante, aunque espero que los nuevos antibióticos pues surtan efecto. ¿Y usted cómo se encuentra? Pues el dolor del vientre cada vez va a mayor y siento como si el corazón se me fuese a salir del pecho. Ya. Además, cada vez estoy como más cansada, ¿sabe? Bueno, no se preocupe. Ahora en un momentito la subirán a la habitación y así podrá descansar. Doctor, ¿usted sabía que su mujer y mi marido se conocían? No, me acabo de enterar. Qué casualidad, ¿verdad? Después de tantos años. Es lo que tiene de trabajar como guía turístico, que le enseñas el mundo a la gente, ¿sabe? Sí, tiene que ser difícil convivir con una persona que viaja tanto. Mi familia me dice que debería convencerle para que se buscase otro trabajo ahora que tenemos a la niña. Y mis amigas siempre bromean con que tiene una mujer en cada puerto, pero yo confío en él, ¿sabe? Porque si no, ¿para qué estar con alguien? Ninguna relación es perfecta, ¿no cree? Sí. Elena. Quería que viera dos caras conocidas cuando despertara. Entonces no ha habido ningún problema. No, todo perfecto. La placa metálica ha sido implantada correctamente. Todo ha ido perfecto. Ay, gracias a Dios. Bueno, ya usted, doctor. Doctor Ferrer, ¿te puedes quedar un ratito conmigo? Carmen, el doctor tendrá cosas que hacer. No, en realidad tengo un ratito. Sí. Sí, de verdad. ¿Y sabe cuándo le van a dar el alta? Bueno, en 48 horas o 72 horas, depende de la evolución. La paciente ha sido trasladada a la UCI, donde se le ha colocado ventilación asistida debido al grado de gravedad del shock séptico que ha sufrido. 2 días más tarde, el doctor Ferrer le da el alta médica a Carmen, debido a que su cadera evoluciona favorablemente tras la operación. Soy del doctor, Carmen. ¿Que nos podemos ir a casa? No, yo me quedo con el doctor Ferrer. ¡Qué mona! Nada de saltar por los árboles, ni correr, esas cosas que tú haces, ¿eh? Hasta que yo te lo diga. ¿Sí? Hecho, amigos, muy bien. Elena se ha recuperado del todo gracias a los efectos de los nuevos antibióticos suministrados, que han logrado acabar con la bacteria que le causaba la infección. Bien, el resultado de los hemocultivos pues, nos indican que la bacteria que ha causado toda esta infección es el Streptococcus pyogenes, lo que nos confirma el diagnóstico de una sepsis puérpera. Y doctor, ¿cuándo voy a volver a casa con mi niña? Pues si todo va bien y no hay ninguna anomalía, posiblemente le dé el alta esta tarde. Qué bien, muchísimas gracias. Disculpe, doctor. Diga. Miren, no le quiero poner en un compromiso, pero quiero decirle que las puertas de nuestra casa de acogida están abiertas para usted siempre que quiera. Muchas gracias. Creo que Carmen le ha cogido mucho cariño estos días. Yo también a ella, la verdad. Y la verdad que usted ha conseguido lo que no hemos conseguido las hermanas en meses. Bueno. Que vuelva a sonreír. Es que la verdad es que es una niña encantadora. Probablemente algún día tenga que explicarme cuáles son los trámites y los requisitos para adoptar. ¿Pero quiere usted adoptar a Carmen? Bueno, usted no se preocupe. Sí. Puede venir a verme siempre que quiera. Muy bien, gracias. Sí, no se preocupe. Pero no le diga nada a la niña, por si acaso. No, estése tranquila.